Efectivamente, el líder supremo del país más aislado del mundo se puso a llorar como una p***. Y la razón por la que ha llorado este dictador es algo que definitivamente le debe preocupar no solo al líder del país más aislado y extraño del mundo, sino al resto de la humanidad. Porque resulta que es un tema bastante polémico. 위에서 시작된다고 하신 김정은 동지의 말씀을 명심하고 자녀들의 우리 보고자는 이렇듯 고결한 우리 혁명의 거대한 힘과 무궁한 활력을 더해주는 온 나라 어머니들에게 뜨거운 경의를 표하시었습니다. 조선 행복한 나날에나 시련의 나날에나 가정과 조국의 운명을 하나로 잇고 후대들을 위한 천만 Asunto central de por qué se ha puesto a llorar, según los medios de comunicación, es básicamente la idea de que le ha pedido a las mujeres de su país tener más hijos. En los medios de comunicación les encanta elevar la idea de que en Corea del Norte el principal problema es que todos están desquiciados, y eso es nada más una parte del problema. Les gusta también vender la idea de que es una especie de carnaval muy pintoresco y que puede ser el entretenimiento perfecto para la gente friki y para los turistas de aventuras ir a visitar ese país, que además es posible hacer y no es difícil. Hasta hace algunos pocos años era relativamente sencillo entrar. Lo difícil es ser norcoreano y salir de Norcorea, y eso es casi imposible. Entonces la cuestión primera es que Norcorea no es una especie de entretenimiento, es un país de 25 millones de personas aproximadamente que viven secuestrados bajo la tiranía absoluta y genocida. Y lo que no sabíamos es que incluso en el régimen más absoluto del mundo, las mujeres no quieren tampoco tener hijos, y a lo mejor por razones muy diferentes por las cuales las mujeres, por ejemplo, en Occidente no quieren tener hijos. La segunda cuestión sobre Corea del Norte no tiene nada que ver con Corea del Norte, sino en el mundo occidental nos gusta mucho trivializar el sufrimiento humano, y muchísimas veces escuchamos en los medios de comunicación escuchar a políticos y a líderes de opinión hablar de cualquier cosa que se les restrinja, compararlo con Corea del Norte, diciendo, es que no puedo comprar aquí mi Coca-Cola y los sellos que le ponen me asustan, seguramente eso es Corea del Norte. Yo no estoy defendiendo para nada el autoritarismo estatal, pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa eso, es decir, vivir en Corea del Norte. Lo que es también cierto es que hay muchos muy buenos libros sobre lo que es vivir en Corea del Norte y sobre el sufrimiento trágico de la gente que logra escapar solo para darse cuenta que los países que están rodeados de Corea del Norte, sobre todo China y Rusia, lo que harían inmediatamente es deportarte o entregarte a redes de tráfico de personas para explotación sexual en caso de las mujeres. Y la gente como por ejemplo Yeonmi Park, que es a lo mejor la defectuora más conocida en el mundo, en internet, la que ha logrado poder salir, ha escrito libros al respecto de cómo fue atacada en China y cómo corrió el riesgo incluso de poder regresar a su país natal, sabiendo que eso sería equivalente a morir, a una condena de muerte, o al menos a algo peor, que es los campos de concentración, en los cuales abundan en Corea del Norte y que según el propio régimen no existen ahí porque no les llaman de esa forma. Muchas de las cosas muy absurdas que tiene este país obviamente tienen que ver con el control absoluto de cada uno de. Luego está el tema también de que es un país completamente ficticio, en el cual se sabe que la gran mayoría de las personas sufren desnutrición. Y esto se sabe perfectamente porque incluso sus vecinos del sur, la Corea del Sur, que es inmensamente muchísimo más rica que la Corea del Norte, las personas que tienen el mismo bagaje genético y étnico, que son el mismo tipo de personas, por decirlo simples, son al menos 3 pulgadas más altas que las personas en Corea del Norte, y ese es un claro indicio de que 75 años después de generaciones enteras simplemente no han comido bien y por lo tanto
son muchísimo más pequeñas que las personas en el resto del mundo. La adoración, por supuesto, del líder carismático y la sacralización de la familia del soberano, que se puede llamar república, pero se sabe que es una monarquía absoluta y totalitaria. Y en última instancia está este video, que es un dictador implacable en lágrimas, pidiéndole a sus ciudadanas, de las cuales él es el propietario, que por favor se pongan a fabricar la próxima generación de esclavos. Y esto no nos debe sorprender, por supuesto, en un régimen en el cual la libertad simplemente no existe y el individuo solamente es un engrane más en la máquina de trituración humana que es el Estado. Pero resulta muy revelador que incluso en el mundo extraño e incomprendido que es la Corea del Norte, exista un video en el que la gente que tiene el control absoluto de la sociedad les pida como una especie de favor a las mujeres tener hijos. Y estoy seguro que esto les aterra muchísimo a los dictadores absolutistas de Corea del Norte, pero que trágicamente tienen muchísimo más sentido común que los globalistas en Occidente, que nos quieren mucho. Porque hasta donde sabemos, el problema de la humanidad no es que haya menos personas, sino que haya demasiadas personas. La premisa malthusiana de que demasiadas personas significa muy pocos recursos y por lo tanto colapso de la sociedad. Hemos vivido escuchando durante 3 generaciones al menos de que el problema de la humanidad es que se están acabando los recursos y hay demasiadas personas, e incluso no solo esos, van a haber muchísimas más. Entonces deberíamos ponernos a pensar, al ver a este ser humano repugnante ponerse a llorar como una perra, es cuál de las dos es verdadero, porque definitivamente una no puede ser cierta si la otra no es. ¿Nos estamos quedando sin seres humanos? ¿O cada día somos más y eso será el fin de la humanidad? Señoras y señores, Kim Jong-un tiene muy buenas razones para estar llorando. Y es que el problema de la humanidad no es la premisa malthusiana de que cada vez somos más y que eso significa que nuestros recursos finalmente se van a acabar. Eso es falso y la ONU está equivocada. Y Kim Jong-un está en lo cierto cuando llora. El problema de la humanidad es exactamente el contrario. Nos estamos quedando sin personas. Y esto es que, por ejemplo, países como Corea del Sur, el vecino rico de Corea del Norte, es un país que ha envejecido significativamente y que la tasa de natalidad ha caído drásticamente, que pone en riesgo incluso su existencia como país. 3/4 de lo mismo es Japón, que también tiene un problema radical con respecto a la tasa de natalidad, que le ha hecho incluso adoptar políticas públicas para incentivar gigantescamente que la gente se ponga a tener hijos. Italia, Francia, España, muchos países más de Europa están pasando por exactamente lo mismo. Y es que simplemente durante demasiado tiempo se le ha metido en la cabeza a los líderes occidentales decirle a la gente que es un problema tener hijos. El declive de la población podrá sonar un tema de estrategia política y relaciones internacionales, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas se reduce a las decisiones personales de personas como tú y como yo, que piensan que lo más importante en la vida no es entregársela ni a una corporación, ni a un estado, ni a un gobierno, sino hacer algo de nuestra vida que tenga valor para nosotros mismos. El declive económico, que significará no tener un relevo generacional para todos los países, es que las personas no serán más ricas, sino más pobres, por una simple razón. Cuando una generación no se renueva, lo que significa es que no hay nuevos puestos de trabajo, no hay nueva innovación, no hay nuevas empresas y por lo tanto las personas que están envejeciendo progresivamente se tendrán que conformar con los servicios que las personas que inmediatamente están detrás de ellos en la línea de vejez les puedan bien proveer. Esto significa que en menos de 3 generaciones podríamos estar hablando del colapso absoluto de la sociedad. Esto funciona de una forma muy práctica.
Si una generación de millennials decide en un 50% no tener hijos, esto significa que la siguiente generación de ese 50% de reducción tendría que engendrar el doble de hijos para tener una tercera generación de relevo para garantizar que los millennials, esa generación envejecida, tengan acceso a determinados servicios que sus abuelos, es decir, 2 generaciones antes que los millennials, sí gozaron precisamente porque sí tuvieron hijos. Esto es en pocas palabras una especie de carrusel de dominó en el piso en el cual solo hace falta tirar una sola pieza para que todas las demás caigan. Y en ese sentido, países incluso que pensaban que su población estaba garantizada, el mejor ejemplo de esto es el país más grande del mundo, China, sabe perfectamente que abusó durante demasiado tiempo la política de un solo hijo para generar ese relevo generacional. Personas que hacen análisis geopolítico saben que esto es el acabose de China y que si logran ser el país más poderoso del mundo lo harán durante muy poco tiempo, precisamente porque abusaron de esta restricción a sus ciudadanos y que no habrá relevo generacional para garantizar la posibilidad de producir lo que se necesitaría en términos económicos durante muchos años el país más poderoso del mundo. Y lo que me ha llamado la atención del video es obviamente que Kim Jong-un tiene el dominio absoluto de la vida de estas personas y sin embargo está rogando que por favor se pongan a tener hijos porque sabe perfectamente que de ello depende generar una nueva generación de esclavos. Time to check in with our lizard overlords in Davos, Switzerland. What are they up to? Well, this. Thank you for watching. Y ante esta revelación lo que nosotros tendríamos que ponernos a pensar en Occidente es ¿y hasta cuándo vamos a permitir que la gente que está en el poder nos siga mintiendo con el mito y la leyenda de que nuestro problema es que somos demasiados? No, señores, la solución para prácticamente cualquier problema de la humanidad es que seamos más y que seamos mejores. Y entre más personas hayan, más probabilidad hay que nuestros problemas se resuelvan. Entonces, para cerrar, ustedes saben perfectamente que a mí no me gusta repartir consejos, pero por lo menos para mí lo más importante cuando veo llorar a uno de los peores dictadores de la humanidad en la actualidad, lo que me hace pensar inmediatamente es la falsedad absoluta de la narrativa de personas que tienen demasiado poder en Occidente. Se han tratado de convencer que lo bueno es tener una vida más aislada, más artificial, más dependiente de todo lo digital, porque lo cierto es que Kim Jong-un tiene buenas razones para ponerse a llorar y la ONU está equivocada. Esto fue Absclavitud.